Bueno, hermanos, pues vamos al estudio de la palabra en esta mañana. Y bueno, como ya les comentaba, hemos estado estudiando acerca de este libro de Proverbios que es altamente práctico y pues hemos hablado acerca de relaciones personales, acerca incluso de la sexualidad, hablamos un domingo. Hemos estado hablando acerca de la paternidad con Saraí, ¿se acuerdan que hablamos acerca de la paternidad? Y vamos a seguir hablando de más temas que son bien importantes, bien relevantes. ¿Se acuerdan que hablamos del enojo también hace poquito? Y vamos a seguir hablando pues de estos temas que son de vida cotidiana y son prácticos. Es decir, que podríamos también dedicar una serie de mensajes al libro de los Hebreos, ¿no? Altamente teológico y profundo y con muchísima doctrina, lo cual está bien. Pero a veces dejamos lo práctico a un lado y nos enfocamos mucho en lo religioso, en lo teológico. Y en lo práctico, pues es para que saliendo de aquí hoy puedas tomar buenas decisiones allá en tu casa. Cuando tengas que hablar con alguien, cuando tengas que tomar alguna decisión, pues que seas práctico y que todo esto que estamos aprendiendo en estos domingos, pues tú lo puedas llevar a una práctica cotidiana en tu vida. Amén. Pues hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de... ¿Me ayudas, Elías, por favor, con la presentación? Y sabes que no me traje el controlito, Pepe o Isma, si me ayudan con eso, por favor. Vamos a hablar acerca del trabajo versus o del trabajo y la ociosidad. Gracias. Y la Biblia habla muchísimo acerca de este tema. Fíjense que la Biblia habla tanto acerca del trabajo, habla tanto acerca de el trabajo en sí, ¿no? El esfuerzo, el empeño que debemos de tener en nuestras actividades. Simplemente el libro de Proverbios menciona por lo menos una vez en cada capítulo el tema del trabajo. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene Proverbios, se acuerdan? 31, ¿verdad? Uno para cada día del mes. Y si imagínense, si habla una vez en cada capítulo, ahí estamos, muy bien, gracias Elías. Pues entonces por lo menos 31 veces el libro de Proverbios habla acerca del trabajo. Yo les he dicho varias veces que cuando Dios en su palabra te dice algo una vez, ponle atención. Si te lo dice 2 veces, ponle mucha atención. Y si te lo dice más de 3 veces, es que Dios te está gritando algo a tu vida. Entonces hay que poner mucha atención. Y si la Biblia habla acerca del esfuerzo y el trabajo, por muchas ocasiones en Proverbios, por ejemplo, pues hay que poner mucha atención. Y también, ¿sabes por qué? Porque es importante entender qué es lo que Dios piensa acerca de tu trabajo y de tu esfuerzo cotidiano, porque toda tu vida, o la gran parte de tu vida, vas a trabajar para alguien sobre todo. Vas a tener un patrón o vas a servir a alguien, ¿no? Si tú eres dueño de negocio, pues vas a servir o terminar atendiendo a las personas. Vamos a hacer un cálculo, a ver, sacan sus calculadoras. ¿Quién trae ahí su celular? Vamos a suponer que en promedio tú trabajas 8 horas al día. En promedio, yo sé que algunos trabajan 10, otros trabajan 6, otros trabajan 12. Promedio, 8 horas al día. Multiplícalo por 5 días a la semana. Promedio, ¿verdad? Son 40 horas, ¿verdad? Ahora multiplícalo por 52 semanas que se tiene el año. ¿Cuánto te da? 40 por 52. 2080 horas al año. Ahora vamos a suponer que tú trabajas 40 años. Multiplica eso, por favor, Sandra. 83,200 horas de tu vida van a estar dedicadas a un empleo, a un trabajo, a seguir instrucciones de un patrón. Entonces pregunto yo, inocentemente, ¿será importante ver qué opina Dios acerca de tu trabajo? Pues sí, porque por lo menos la tercera parte de tu vida vas a trabajar. Y no es por desanimar a los más jovencitos, pero sí, van a convertirse en godines 83,200 horas, casi un tercio de tu vida. Entonces, por eso es importante. Pero también hay que entender que Dios es el Señor de todo. Dios es un Dios de todas las cosas y también tu empleo. Muchas veces tendemos o nos han enseñado a separar las cosas cotidianas o seculares de las cosas espirituales, ¿verdad? Decimos, no, mi trabajo no tiene nada que ver con mi vida personal con Dios. Pues Dios es Dios de todas las cosas y Dios quiere que también Dios quiere ser el Señor de tu trabajo. Dios también es un Dios que trabaja. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 1? ¿En cuántos días Él hizo la creación? 6 días trabajó, ¿verdad? Y el séptimo descansó. Ahí está un modelo
bíblico para la labor, ¿no? 6 días de trabajo y un día de descanso. Dios trabajó 6 días y descansó un día. Pero lo interesante es que al 6.º día Él volteó a ver su creación, Él miró lo que hizo y dice la Biblia que todo lo que hizo fue bueno, ¿verdad? Él hizo las cosas con excelencia y cuando miró su creación, pues Él mismo dijo, se dio palmadita y dijo, bien hecho, ¿verdad? Entonces, gran trabajo y un esfuerzo tremendo, ¿verdad? El ser humano fue creado para el trabajo. O sea, nosotros, nuestra constitución física, la forma en que fuimos diseñados y construidos, pues es para trabajar. Tú tienes musculatura, tienes un sistema óseo, tienes varias funciones en tu cuerpo que te permiten realizar un trabajo, un esfuerzo. Simplemente esta gran computadora que tenemos, ¿no?, en el cerebro es para que puedas desempeñar un esfuerzo, un trabajo. Entonces tú fuiste diseñado para eso. Hay quienes equivocadamente piensan que el trabajo vino por la maldición de Dios al hombre por haber pecado, ¿verdad? Allá en la caída. Pero no es así porque Dios ya le había dado un trabajo a Adán desde antes de la caída. ¿Se acuerdan cuál fue el primer empleo del mundo? Sí, ¿y cuidar qué? El jardín, ¿verdad? Entonces, a lo mejor fue botánico, o a lo mejor fue, yo no sé, biólogo, Adán, pero fue su primer empleo. Y esto fue antes de la caída, es decir, que Dios puso a trabajar a Adán. Algunos vemos estas imágenes, estas litografías o fotografías de Adán ahí paseándose, ¿verdad?, por el Edén. Él estaba trabajando y él estaba cuidando el huerto. Imagínense qué trabajo, ¿no? Y también, como dice Marifer, después se encargó de ponerle los nombres a los animales. Entonces, Dios es un Dios que trabaja y Dios nos diseñó a su imagen y semejanza para trabajar. Entonces, ¿en qué radica la maldición del trabajo? En que dice Dios que con el sudor de tu frente, es decir, que la tierra va a oponer resistencia, te va a oponer resistencia y te va a costar trabajo. Yo no sé cómo sería antes de la caída, a lo mejor todo lo que hacía Adán ahí en el huerto, pues no le fluía, ¿verdad? No le costaba ningún trabajo y ni sudaba. Pero a partir de la caída, la tierra opuso resistencia al hombre y cada vez que quisiéramos sacar un fruto o extraer algo de la tierra o ir a conseguir agua, iba a costar muchísimo trabajo. Ahí está, ahí en eso radica la maldición, pero no en el trabajo. Entonces, vemos que Dios es un Dios que trabaja, Dios es un Dios que ama que sus hijos trabajen y Dios nos diseñó para que pues trabajemos, ¿verdad? El trabajo es un regalo de Dios, no es una maldición como quizás algunos lo creen. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que sea el trabajo más santo que existe? ¿Cuál será el empleo o el trabajo más santo? Híjole, eso bueno, no sé si sea el trabajo más santo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será el trabajo más santo? Exacto, porque el trabajo es santificado por el creyente. Tú puedes ser un albañil, tú puedes ser un médico y el trabajo en sí no tiene santidad, pero Dios permite que sus hijos hagamos un trabajo tan digno, que glorifique tanto a Dios que se santifica. Obviamente hay trabajos indignos, ¿no? No existe tal cosa como un narcotraficante cristiano o un sicario cristiano, ¿verdad? Eso no existe, pero casi todo empleo, toda labor digna debería de santificar el nombre del Señor. Entonces, Proverbios habla mucho acerca del trabajo y también hemos hablado en otras ocasiones que el trabajo puede producir riqueza y la pereza puede producir pobreza, ¿verdad? Entonces la riqueza y la pobreza se mencionan mucho en el libro de Proverbios, pero ojo, ese no es el tema central. El tema central de Proverbios no es qué tan rico puede ser o qué tan pobre puede ser como consecuencia de tu necedad, sino la justicia. Lo hemos hablado ya varias veces en esta serie, que el tema central de Proverbios es acerca del justo. El justo va a prosperar, el justo va a ser bendecido, el justo va a avanzar, ¿no? Entonces, la justicia es el tema central, no la riqueza o la pobreza, porque puede haber justos, ricos y justos pobres, ¿sí o no? La Biblia menciona de varios personajes de la Biblia que eran personas que amaban a Dios, personas temerosas de Dios. ¿Qué es un justo? Una persona que ama, teme a Dios y obedece su palabra. Ese es un justo. Según la palabra de Dios, el libro de Proverbios es un justo. Y vemos en la Biblia varios ejemplos de personas que amaban a Dios con todo su corazón y eran pobres, eran muy humildes. Caso de Jesús mismo, dice que no tenía dónde reposar su cabeza. José y María también eran muy humildes, venían de un pueblo
literalmente olvidado y alejado de la sociedad. Y hay muchos otros personajes, pero también vemos justos, temerosos de Dios, muy ricos. ¿Como quién? ¿Se acuerdan? David, como era rey, ¿quién más? Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham tenía su propio ejército? Abraham tenía su propio ejército. Salomón, también Job, ¿verdad? Este maravilloso libro y este relato acerca de Job, que fue un hombre muy rico que pasó por un periodo de prueba donde todo se le quitó, pero después Dios le devolvió más veces lo que ya tenía. Entonces, el tema de la pobreza y la riqueza no es un tema central en la Biblia, y muchos de nosotros se nos ha enseñado religiosamente que el rico es el malvado y el pobre es el piadoso. Pero la Biblia no habla de esto. La Biblia habla de que en ambos lados puede haber gente piadosa y justa, pero también puede haber gente, hay malvados pobres, ¿verdad? También, y hay malvados ricos. Entonces, ese es el tema, y vamos a estar aprendiendo acerca del trabajo. Y como enfoque central en esta mañana, yo quiero que veamos Proverbios 22-29, que dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Lo leímos hace ratito. Una persona realmente diestra, que sea excelente en lo que hace, que se ha capacitado, que ha aprendido, que no ha dejado de aprender. Dice que esa persona con esas características va a servir a los meros meros. Y dice, no va a trabajar para la gente común. Entonces, el enfoque central en esta mañana, vamos a hablar acerca del trabajo, de la pereza, la pobreza, la riqueza, pero yo quiero que pongas tú como objetivo que si en algún momento tú quieres servir, trabajar y ser parte de, digamos, de un buen empleo o estar rodeado de personas que te impulsen a desarrollarte mejor y todo eso, pues dice ahí que vas a tener que ser hábil en tu trabajo, que vas a tener que chambear, que vas a tener que trabajar, que vas a tener que capacitarte. Entonces, eso es lo que habla la palabra de Dios. Y vamos a aprender entonces acerca de el trabajo. Ahí ya les mencioné, la Biblia menciona el libro de Proverbios 31 veces. Bueno, estas cosas ya las platiqué ahorita. Gran parte de tu vida vas a trabajar. Dios es Dios de todo, incluido tu empleo. Y para los que están tomando notitas, pues ahí está. Dios es un Dios que trabaja. Acuérdense que Jesús también dijo ahí en Juan, dijo, el Señor hasta el día de hoy trabaja, y por eso yo trabajo también, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, refiriéndose al Sabbat. Y el ser humano fue creado, fue diseñado, somos físicamente diseñados, a menos de que tengamos una discapacidad, pero aún así Dios nos motiva a trabajar, a desarrollar, ¿verdad? Ahora, hay pobreza, como les decía hace rato, según el libro de Proverbios y la palabra, y vamos a ver puros proverbios, miren, ahí están listados, así que hay mucho de dónde sacar. Puede haber pobreza como causa de la flojera, literalmente, de que no hagas nada, de que no te desarrolles, de que no estudies, de que no te capacites, pongas empeño en las cosas. Proverbios 10:4, ¿qué dice? Los perezosos pronto se empobrecen, y los que se esfuerzan con su trabajo se hacen ricos. Si se fijan, no hay fórmulas mágicas, no hay un evangelio de la prosperidad aquí, donde tú tráeme tus diezmos y vas a ver cómo, no, dice ahí, trabaja, ponte a trabajar y entonces va a haber riqueza. Pero obviamente el libro de Proverbios habla de una riqueza que va más allá de traer billete. Habla de la riqueza en todo el sentido espiritual también y, ¿por qué no?, también en el sentido económico. También puede haber pobreza en la vida de las personas por causa de la pereza. Ahora, yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre pereza y flojera? ¿Ustedes qué piensan? Pareciera que es lo mismo, ¿no? La flojera y la pereza. ¿Ustedes cuál creen que sea la diferencia? Una hermana una vez me dijo, la pereza tiene una rayita más que la flojera. Es decir, que la flojera es cuando simplemente dices, ay, no, pero te levantas y vas y lo haces, ni modo, voy a la iglesia. Okay. Exacto, el perezoso sabe que tiene que ir a trabajar, sabe que se tiene que esforzar y no lo hace. Entonces una rayita más, ¿verdad? Dice, los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Otra razón por la pobreza, o una causa una consecuencia de la pobreza, es por falta de visión. Dice ahí, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos, pero el diligente prospera en todo lo que anhela. Está hablando de visión. Hay una visión, yo quiero lograr esto para mi vida, yo quiero dejar un legado, yo quiero lograr esto para mis hijos. Hay visión y la persigo, voy detrás de esa visión. Entonces muchas veces
Cuando ignoras la visión y estás fantaseando y estás ahí soñando con cosas que no, ahorita vamos a hablar de eso, de la fantaseada, pues dice ahí que vas a ser pobre, ¿verdad? Hay otras razones más, hay otras consecuencias más. También puede ser pobreza por maldad, cuando hay un corazón pecaminoso. Dice ahí, el justo come hasta calmar su apetito, pero los impíos tienen un vientre insaciable. Algunos de ustedes me pueden decir, oye, pero pues ve cuántos malhechores tienen muchísimo dinero y les va re bien. Pero fíjense lo que está diciendo aquí, que es insaciable, nunca va a ser suficiente para el malvado. Donde hay pecado y hay esta avaricia en el corazón, nunca va a ser suficiente. Siempre se va a querer acumular y tener más. Entonces dice que ahí el justo, con lo que Dios le proveyó, sea mucho o poco, va a estar bien, va a estar saciado, ¿verdad? Otra consecuencia de la pobreza es por procrastinación. ¿Cuántos han escuchado ese término? Quiere decir que cuando dejas las cosas para después, sabes que tienes que cumplir un plazo, sabes que lo tienes que hacer, pero lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo. Y dice ahí que en Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en palabras solamente lleva a la pobreza. Cuando lo vas posponiendo, cuando no le pones atención y lo dejas, pues obviamente parte de la falta de visión, ¿no? Ahí está. Y también otra razón o consecuencia de la pobreza es por fantasear. ¿Se acuerdan que hay un dicho mexicano de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Mira, si sabías. Muy bien, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y como cultura mexicana, somos una cultura que tendemos a fantasear y a soñar mucho. No, el día que yo me saque la lotería, yo sí voy a apoyar la iglesia, ¿verdad? Ahí, y créanme que varios me lo han dicho. No, el día que, mira, yo estoy a punto de hacer un negocio, pastor, y vas a ver que cuando se logre ese negocio, yo voy a dar para la iglesia. Y, ajá, ¿no? Bueno, y ahí estamos fantaseando y creando expectativas irreales, ¿no? Ahorita los chavos están mucho con este rollo de ser youtuber o ser influencers porque les está yendo súper bien y empiezan ahí a dedicarse a estas cosas. Chicos, la Biblia es clara, si no te esfuerzas, si no trabajas, pues difícilmente vas a lograr estos objetivos. Son garbanzos de a libra los que lo han logrado, son la excepción a la regla, los que han logrado, digamos, de la noche a la mañana porque se cayó y se tropezó y se hizo famoso y ya tiene ahí muchos likes y ya tiene algo de dinero, pero eso no es la realidad. Dice Proverbios ahí 28, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza, ¿verdad? ¿Es mala la lotería? Algunos me pueden decir, no, es que la lotería es pecado. Mira, hermano, Dios quiere que trabajes y Dios quiere que el fruto de tu trabajo traiga una recompensa y la lotería pues no va por ahí. Fíjense que tenemos un ejemplo muy cercano de un hermano muy querido, nuestro querido hermano Memo Cook, si nos está viendo, Dios lo bendiga. Él le pasaron cosas bien interesantes. En una ocasión le habló, para los que no sepan, él tiene ¿cómo se llama? Un orfanato, una casa hogar, allá en el pueblo de San Marcos, allá por los Huachimontones, y tiene una casa hogar, es un misionero que tiene este ministerio. Y en una ocasión le hablaron del DIF, creo Jalisco, para decirle que por ser la mejor casa hogar, la mejor capacitada, equipada y con niños súper bien tratados, bien cuidados, le regalaron una camionetota para transportar a los niños. Y esto, wow, ¿suerte? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, obviamente sabemos que es la bendición de Dios, pero ¿saben qué fue? Su esfuerzo, trabajó muchísimo y no estaba él persiguiendo una camioneta. Él dijo, yo voy a poner un orfanato y lo voy a hacer como Dios quisiera que sea el orfanato, con buenas condiciones, con buen lugar para los chicos, que los chicos salgan de su miseria y que puedan tener un futuro. Y pues el gobierno dijo, va, ahí te va esta camioneta. Poquitos días después, ¿saben qué le pasó al hermano? Él va a una gasolinera, deja uno de estos boletitos que en la gasolinera que te ganas un carro y lo puso y le llaman y se acaba de ganar el carro. Y ahí va, se ganó camioneta y carro. Pero yo digo, Señor, ahí como qué pasó, suerte o qué. Definitivamente creemos, estamos convencidos de que la fidelidad, el trabajarse, el esforzarte te va a traer buenas recompensas. No es la regla, es la excepción a la regla, pero sí puede suceder, ¿verdad? La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. El que quiere enriquecerse, ¿qué? De la noche a la mañana. Queremos
tener de la noche a la mañana grandes riquezas, grandes cosas, cuando la palabra de Dios enseña que es un proceso. Dios no tiene ningún problema por darte en abundancia. Ese no es problema de Dios, es dueño de todas las cosas. Él no tiene problema, pero quiere que aprendas en el proceso. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar en este día. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de la pobreza y la riqueza por elección. Ya vimos que es por consecuencia de la necedad, como en los pasajes que acabamos de ver, pero también por elección. Por ejemplo, Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con temor al Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Es decir, que esta es una decisión que el creyente toma ante oportunidades que puede tener de tener mucho dinero y de tener muchas riquezas, malavidas, haciendo tranzas, haciendo cosas. El creyente dice, más vale tener temor al Señor y con lo poco que tenga. Entonces, por elección, muchas personas tomamos la decisión de no ir por el rumbo equivocado o incorrecto para obtener riquezas, ¿verdad? Proverbios 16:8 dice, es mejor tener poco con justicia que ser un rico y deshonesto. Podemos voltear aquí en nuestra sociedad y lo vemos por todos lados, en todos los niveles, políticos, empresarios, ¿verdad? Como con la deshonestidad han amasado riquezas. Proverbios 10:2 dice, las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Entonces ahí estamos hablando también de una vida pacífica, una vida donde todo está en orden, en control delante de Dios, y Dios bendice ese estilo de vida. Por supuesto que lo bendice. Proverbios 11:16, los hombres violentos ganan riquezas. ¿Cuántas personas o cuántos, lo vemos en las noticias, que han logrado obtener riquezas y mucho dinero y fortunas a costa de secuestro, a costa de narcotráfico y de estas malas prácticas violentas, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios que sí, es posible ser rico de esa manera, por supuesto, pero olvídate de contar con el respaldo y la bendición de Dios. Proverbios 28:25, no le avancé, ¿verdad? Perdón. La avaricia, ¿qué es la avaricia, hermanos? Más, pero más y acumular, o sea, quedártelo y no ser de bendición para los demás. Porque no está mal tener este sentido de una ambición santa puede ser, Señor, yo quiero lograr esto para tu gloria, para tu reino, Señor, permíteme andar este camino, permíteme recorrer este camino para lograr bendecir a tu reino. Pero el lado negativo es no, yo lo quiero para mí, o Dios te bendice y te lo guardas, ¿verdad? Dice ahí, la avaricia provoca pleitos, confiar en el Señor resulta en prosperidad, confiar en el Señor. Señor, yo lo quiero ahorita, en este momento, y tarjetazo. Y Dios dice, tranquilo, sí te lo iba a dar, pero en mi tiempo. Tienes que ser paciente y esperar, ¿verdad? El que confía en el Señor va a prosperar. Y por último, Proverbios 23:4, no te desgastes tratando de hacerte rico. Dice, no te desgastes, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo parar. Y esto lo digo porque hay muchas veces que estamos tan enfocados en amasar y en tener recursos y tener propiedades y todo eso, que se te olvida lo más importante. Se te olvida tu relación con Dios, se te olvida tu relación familiar. ¿Cuántas familias no conocemos y hemos visto donde el papá, 25 o 30 años en la oficina, en la empresa, y le fue bastante bien y les dio a los hijos carro, universidad, casa y todo, pero los hijos siempre reclaman que papá nunca estuvo cerca, nunca estuvo ahí, nunca me apoyó emocionalmente. Y el papá, bueno, pues ¿qué querían? Estoy trabajando para que ustedes tengan todo. Pero dice ahí que sea suficientemente sabio para saber cuándo es suficiente, cuándo parar y dedicarle el tiempo a las cosas que realmente valen la pena. Y también pues podemos ver que hay riqueza por bendición. Proverbios 15 dice, en la casa del justo hay gran abundancia. ¿Quién es el justo? El que ama, el que teme a Dios y obedece sus mandatos, ¿verdad? Ese es el justo. Dice que en su casa va a haber abundancia. Ojo, recuerden que proverbios son consejos, son dichos del sabio Salomón, no necesariamente son promesas, pero sí son dichos y palabras de alguien que entendió la vida, que entendió cómo funcionan las cosas. La bendición del Señor, ahí en Proverbios 10, trae riquezas espirituales, económicas. La bendición del Señor siempre va a traer una prosperidad, sobre todo espiritual. Proverbios 11, 24 al 25 dice, da
con generosidad y serás más rico. Ahí está, hay un principio muy interesante. Si tú entiendes que lo que tienes es para que seas de bendición a otros, pues Dios va a seguir derramando la bendición en tu vida, porque Dios vio que está fluyendo, está pasando por ti y está llevándolo a las personas que lo necesitan. Entonces Dios va a bendecir, esa es la regla ahí, ¿no? Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otro será también reanimado. Y por último, Proverbios 3:9 dice, honra al Señor. Es un pasaje que leemos mucho aquí cuando tomamos las ofrendas, ¿verdad? Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Y entonces Él llenará tus graneros. Es decir, que si tú eres una persona que ya entendió que todo lo que yo tengo y lo que recibo viene de Dios, debe de ser para Dios y para bendecir a otros, el Señor se va a encargar, dice, de llenar tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Es una alegoría, una ilustración de todo lo mejor que podía tener una persona de ese tiempo. Dice que Dios te lo va a dar y vas a rebosar de estas cosas. Ahora vamos a ver algunos mitos con respecto al trabajo, mitos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si me pagan, si me dan un sueldo, yo lo considero como trabajo, ¿no? En otras palabras, hay quienes dicen, tú haz como que me pagas y yo hago como que trabajo. Vamos a ver estos pasajes, que ya estos no están necesariamente en Proverbios, pero hay pasajes muy interesantes aquí de los que podemos aprender. Colosenses 3, 23 al 24, dice lo siguiente. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera ¿para quién? Para el Señor. En todo lo que hagan, recibas un sueldo o no recibas un sueldo, una paga o no, todo lo que hagas, hazlo de buena gana, no, y no como para los hombres, dice, sino como para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, tu patrón es Cristo. Oye, pero es que no conoces el patrón que yo tengo allá en el trabajo, es de lo peor, tu patrón es Cristo y a Él debes de servir y a Él debes de honrar con tu trabajo, ¿verdad? Yo entiendo que a veces estamos en lugares bastante tóxicos, bastante inhóspitos para una buena relación laboral. Muévete, aplica más vacantes, salte de ahí y busca otras oportunidades. Sí se puede, definitivamente yo que estuve tantos años en el medio laboral, es posible moverse y capacitarse y aprender para avanzar a otros lugares donde Dios también te puede bendecir. Hay quienes dicen que el trabajo es un mal necesario, ¿verdad? Pues hace poco escuché, pues aquí persiguiendo la chuleta, ¿verdad? Dicen, como si fuera, pues no te queda de otra, ¿verdad? Pero vemos que el trabajo, Dios lo bendijo, Dios lo creó y Dios quiere que sus hijos trabajen. Ahí está el ejemplo de Adán, ¿verdad? En Génesis 2. Otro mito es, yo no trabajo porque estudio. A ver, ¿cuántos estudiantes hay aquí? ¿Cuántos están en escuela en este momento, estudiando? Ok, muchos dicen no, y los papás a veces avalan, es que mi hijo está estudiando, por eso no trabaja. Miren, vamos a ver qué dice primero Tesalonicenses 4, si gustan acompañarme, primero Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila y ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como lo instruimos anteriormente. Ahí está otra vez, ¿no? Trabajen con sus manos, esfuércense. Verso 12, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, chavos, si tú estás estudiando, y yo sé que aquí está el tema de la mayoría de edad, ¿no? No sé aquí en Jalisco cuál sea la edad permitida para ya trabajar. Unos dicen que entre 16 y 18, no sé. Pero yo te digo una cosa, si tú eres un adolescente supervisado por papás con la posibilidad de desempeñar un trabajito y obtener un recurso, hazlo. Hazlo, unas 2 o 3 horas al día, eso te va a ayudar a entender cómo funciona el mundo del trabajo. Y el día que salgas de la universidad, no te des de topes de que yo no sabía que había que levantarse temprano, yo no sabía que había que checar tarjeta, yo no sabía que tenía que responderle a mi jefe, contestarle los mensajes, yo nunca contesto mensajes a nadie y ahora resulta que tengo que contestarle un correo. Sí, entonces yo te animo a que empieces a trabajar desde la edad que puedas, supervisado por tus papás. Y aparte también vas a aprender a tener
tu logro personal, tu dinerito, es tuyo, ¿no? Y si tus papás están ahí junto contigo y te están animando a eso, vas a poder lograr cosas ya tuyas, no dependiendo necesariamente de ahí un proveedor, ¿no?, de recursos, sino que tú vas a poder hacerlo, ¿no? Y Dios te va a bendecir. Ahora, Eclesiastés 3:22, otro pasaje muy bueno, si gustan también acompañarme. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, despuesito de Proverbios, escrito por el mismo Salomón. Dice Eclesiastés 3:22, acá está. Dice, entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Entonces dice ahí que no hay nada mejor que hacer un trabajo con alegría, con felicidad. Otro mito, ya estoy para que me mantengan. ¿Cuántos dicen eso? A ver, yo ya estoy para que me mantengan, ¿verdad? Y tienes 43 años. ¿Cómo? No, ándale, ya están buscando la jubilación. Ay, que ya Sheinbaum apruebe la jubilación a los 45 y ahí estás, ¿no? ¿Cómo, verdad? Proverbios 16:23. Si alguien me gana con alguno de estos pasajes, por favor, ayúdenme. Ahí está, el alma del que trabaja, dice, el hambre te va a motivar a trabajar, el hambre te va a llevar a trabajar. Entonces, si estás esperando a que te mantengan, el hambre te va a llegar y vas a tener que trabajar. Otro mito, trabajaré si es posible el día que trabajaré y seré responsable el día que deje la casa de mis papás. Mientras esté con mis papás, que ellos me mantengan, ya que salga de su casa, voy a ser responsable a trabajar. El problema es que hay varios de 30, 40 años que no han salido de la casa de los papás. Imagínense, no sé si ustedes supieron un caso, creo que en Holanda, no sé, donde los papás literalmente demandaron al hijo por no salirse de su casa. El hijo tenía como 50 años. Y lo tuvieron que demandar porque no se quería salir. El hijo reclamaba sus derechos, que como soltero, viviendo en casa de sus papás, él tenía que estar ahí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí segunda de Tesalonicenses 3:10? Porque también cuando estábamos con nosotros nos ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Ay, ouch. Dice en esta versión, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Amén. Es una palabra bien dura, hermanos, pero Pablo lo dice porque había personas que no querían esforzarse y no querían ganarse el alimento. Entonces Pablo dijo, no, pues si no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces, si tú eres un chavo que ya sobrepasa los 18 años, eres soltero y sigues viviendo con tus papás, es muy bueno trabajar, hacerte responsable ya de algunas cosas personales, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Natán, hemos estado trabajando eso ya desde hace varios años y poco a poco hemos ido soltando responsabilidades. Obviamente no fue de golpe, cumpliste 18 años, ya te las arreglas, no, poco a poco. Y él, el día de hoy yo puedo decir que es responsable de muchas áreas en su vida. Otras tantas les falta graduarse todavía, pero estamos trabajando en eso. El último mito dice, este es el trabajo que me tocó y no me queda de otra. Entonces, esto te lleva a ser mediocre en tu trabajo. Pues es donde estoy, es donde lo que me tocó y ni modo, ¿verdad? Pero no debe de ser así, que dice 1 Corintios 7:21. Exacto, dice, eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Entonces lo que está diciendo es, bueno, sí te tocó a lo mejor una condición en un área de trabajo, pero si tienes la oportunidad de mejorar, en este caso de este tiempo, en esta época, ya había ciertos esclavos que podrían ser libres, pero decidían permanecer con su amo. Entonces Pablo les dice, si ya eres libre, corre, o sea, vuela y busca la libertad. Y lo mismo les digo a veces a personas que están luchando mucho en su trabajo, es que qué bárbaro, está cada vez peor, ya corrieron a más personas, y hay más trabajo para mí, cada vez que corren a una persona me cae más trabajo a mí, ya está insoportable, ya está insostenible. Les digo, ¿y estás aplicando a nuevas vacantes? ¿Estás metiendo tus solicitudes de empleo? No, pues no, hazlo, porque de esa manera tú te vas a capacitar y vas a mejorar en lo que hagas y vas a salir también de un lugar tóxico. Queridos, y a los chavos, va este mensaje,
Desafortunadamente para las empresas, el día que te despiden, ni se acuerdan de tus horas extras, ni se acuerdan de tu lealtad, ni de la que traías bien puesta la playera. Sí nos toca como creyentes ser excelentes en donde estamos y lo que hacemos. Pero acuérdate que la lealtad solamente es a Jesús. Entonces, si un día tienes que salir y tienes que explorar, créeme que no van a ir detrás de ti, ay, por favor, no te vayas. No, a mí nunca me pasó. Bueno, principios, ya para terminar, algunos principios para el trabajo. Ya hablamos de cómo puede ser próspero, ya hablamos que puede haber pobreza, escasez por falta de un juicio, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos principios para tu trabajo. Primero que nada, sé honesto en tu trabajo. ¿Cómo es ser honesto en el trabajo? Llega puntual. ¿Qué más? Haz para lo que te están pagando, hazlo. Pepe. No te vayas al baño 1 hora. Acá entre nosotros yo tenía una compañera que se iba a dormir al baño un ratito, se echaba una siesta. Sí, exacto, o sea, no robes el tiempo que le pertenece a tu patrón. Te están pagando por 8 horas de trabajo, 10 horas, 9 horas, esas horas le pertenecen a tu patrón. Y si tú te vas por el desayunito, y yo me acuerdo que también había la clásica que llegabas y el café, ¿no? Y ahí estabas en la cafetera con los compañeros media hora, pues ese es tiempo del empleador. Y luego me tocó trabajar en empresas lindísimas donde te decían, a las 5 sales o a las 6, a esa hora te vas, y se apaga todo y te vas. Hay muchas empresas que no hacen eso, ¿no? Pero era muy padre y todavía le robabas tiempo a la empresa, ¿no? Entonces tenemos que ser honestos. También hay personas que extraen suministros de las compañías, que se roban cosas. Yo recuerdo una ocasión, un hermano literalmente tenía una situación en casa espiritual muy complicada, muy, muy fea, y orábamos por él y orábamos hasta que vino un pastor que nos acompañó en ese proceso de liberación ahí en este hogar, en esta familia, y le dijo a él, ¿le debes algo a alguien? Y el señor dice que, bueno, así de deber dinero, no, pero ahorita me estoy acordando que tiene mucho tiempo que yo extraigo herramientas de la empresa donde trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo haces? Pues porque me las merezco, o sea, no me pagan mis horas extras, no me pagan esto, pues yo me robo una herramienta. Entonces el pastor, es la primera vez que yo veía algo así, dijo, ahí está el problema. Vamos a orar por eso y vas a confesar y vas a restituir eso y vas a regresar lo que debes. Y esa familia fue liberada. Entonces muchas veces pensamos que es que alguien que te leyó el tarot y jugaste a la ouija, a veces ese tipo de actitudes atraen opresión demoníaca incluso. Entonces yo lo pude ver ahí claramente. Otro consejo para el trabajo, sé hábil, sé diestro. Acabamos de leer ahí en Proverbios 29, ¿conoces a alguien que sea diestro en lo que hace? Pues esa persona va a trabajar para reyes. Entonces, ¿qué significa que seas hábil? Que nunca dejes de prepararte, que nunca dejes de capacitarte. Yo me acuerdo que yo varias veces me di de topes que no podía lograr tal puesto, tal posición, y decía yo, ¿cómo no me preparé? Y empecé a entender, ya esto no me puede pasar, ya no puedo dejar yo de estar capacitado para lograr alguna posición. Entonces, sé diestro. También la Biblia habla acerca de la excelencia, que lo que hagamos que sea con excelencia. Ahí en Salmos hay un salmo muy lindo que me encanta, es el único salmo que dice que el que toca música lo haga con excelencia. Entonces cualquier cosa que tú hagas, hazlo por encima del estándar, hazlo por encima de lo que se te requiere, hazlo con destreza y con capacidades. Otro pasaje, otro consejo dice ahí para el trabajo, sé diligente. ¿A qué se refiere esta palabrita, diligente? Exacto, o sea, ya sé lo que tengo que hacer, me están pagando para hacer esto, no tengo que estar así como que suponiendo qué es lo que me corresponde y me toca hacer. Esa es una buena forma de definir la diligencia. Ahí en Proverbios 12, 24, fíjense lo que dice, todos los proverbios, increíbles consejos. Dice así, trabaja duro y serás líder, sé un flojo y serás esclavo. Trabajar duro se refiere con diligencia, no que te mates 15 horas necesariamente, puede haber momentos donde sí va a ser así en tu vida, pero no tendría que ser siempre. Lo que se refiere por Proverbios es que sé diligente, constante, que sepas hacer lo que, como decía Oscar, lo que estás haciendo, lo hagas con destreza, con habilidad y seas diligente en eso, constante. Hay quienes empiezan algo
y no lo terminan. Hay quienes agarran una chamba y renuncian a los 3 días. Hay que ser diligentes, constantes y avanzar en lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Como una oportunidad de empleo. Cuida el negocio de tu empleador. Esa sí ya no me gustó. ¿Ah? Cuida el negocio de tu empleador, dice ahí. Vamos a ver qué dice Proverbios 27, palabra de Dios, hermanos, y pues tenemos que escuchar el consejo de Dios. Proverbios 27, 18, dice, como los que cuidan la higuera, se les permite comer del fruto, ¿verdad? Así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. ¿A qué se refiere esto? Él me está pagando y el fruto de este negocio, de lo que venda o lo que se dedique, todo lo que está produciendo, es porque yo fui empleado de este empleador, entonces yo tengo que cuidar, ¿no? Entonces muchas veces descuidamos el negocio, permitimos que no haya pagos, permitimos que haya tranzas ahí. Me acuerdo que una vez unos jefes míos literalmente me dijeron que maquillara números. Yo estaba en sistemas y entonces iba a venir una comisión, una auditoría de parte de un corporativo y me dijeron, cámbiale. Le dije, no se vale, o sea, yo no puedo estar, ¿cómo voy a hacer eso, no? ¿Cómo voy a ofender a Dios? Y aquí estamos hablando acerca de que tenemos también que cuidar esa mano que nos da de comer y Dios nos va a bendecir. Y si el patrón, vuelvo al punto, y si la empresa es una empresa tóxica, un patrón tóxico, muévete. Pero eso no quiere decir que no vas a hacer tu trabajo, ¿verdad? Luego dice ahí que tu empleo tenga propósito y significado. ¿Por qué? Porque a veces estamos ahí 40 años en un empleo sin propósito, sin sentido, pero es que aquí me tocó y aquí estoy, ¿no? Leal a la camiseta de la playera de la empresa, pero no hay propósito, no hay sentido. De repente yo veo mucha gente muy agotada por años y años de estar en una empresa sin sentido y sin dirección. Encuentra propósito y significado en el empleo que tienes. Ve de qué manera eso va a bendecir tu vocación, tu profesionalismo y también de qué manera se va a bendecir el reino. Ahí en Eclesiastés 2:11 dice lo siguiente, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. O sea, esta es a la conclusión que llega el autor de Eclesiastés cuando voltea y dice, no hay propósito, no hay sentido en la vida. Y muchos en sus trabajos están así también. El Señor, dice, es el Señor a quien sirves. Colosenses 3:23, obviamente ya es un pasaje que conocemos y que hemos leído muchas veces. Colosenses 3:23, si alguien me gana, ¿sí? 3:23. Creo que lo leímos hace ratito también. Dice ahí, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente, ¿verdad? Que trabajas para el Señor, para Él, a Él es al que sirves. Hagas lo que hagas, es el Señor a quien sirves. Y por último, que no se te olvide algo, querido. Lo que eres y has logrado es por la gracia de Dios. Porque muchos llegamos alto y decimos, no hombre, es que qué bárbaro, soy una fregonería en esto, ¿no? Es por la gracia de Dios. La gracia de Dios te puso en esa empresa, la gracia de Dios te dio esa vocación, te dio esa capacidad, te dio esa inteligencia. Es por su gracia que estás ahí, no debajo de un puente viviendo. Es por su gracia. Y mientras tú sigas todos los días reconociendo, Señor, gracias por este trabajo, gracias por este sueldo, gracias, Señor, porque soy hábil en lo que hago y mi patrón está contento con mi trabajo, es por tu gracia, Señor. Que no se te olvide, porque el día que se te olvida que todo es por Él y para Él, dejas de ser la bendición a otros, que ese es el propósito para el que Dios te puso ahí y te dio esas capacidades. En una ocasión alguien me dijo, no, ¿cuál Dios? ¿Quién se quemó las pestañas? Ahí estudiando, ahí medicina, 8 años, ¿no? ¿Quién? Digo, ¿y quién te dio esas pestañas para que se quemaran? Pues Dios, o sea, todo es de Dios y todo es para Dios y finalmente todo va a volver al Señor. Entonces, hermanos, volviendo un poquito al principio de hoy, que está en Proverbios 22-29, si gustan acompañarme ya para terminar este mensaje. Es el pasaje que estábamos leyendo en un principio hoy. Dice ahí, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a reyes. Si tú, en la medida que tú seas honesto, buen trabajador, buen empleado, que bendigas a tu jefe, que bendigas o a tus clientes,
Dice ahí que el Señor te va a ir acomodando poco a poco de manera que llegues a estar en un nivel en donde vas a servir a gente importante para servir a Dios. No se te olvide. Acuérdense que José, ¿se acuerdan José el de Génesis? Él, ¿verdad? ¿Cómo fue? Dios lo fue moviendo por ciertos lugares hasta que llegó a ser el segundo al mando de la nación más importante de esa época, que es Egipto. Llegó a ser el segundo del faraón. Desde un principio, pero a mí lo que me encanta de José es que cada vez que él tenía oportunidad, o cada vez que alguien decía, oye, ¿tú sabes interpretar sueños? José decía, no soy yo, es el Señor que vive en mí. Y para él era la gloria. Entonces José nunca perdió eso de vista, que todo lo que él estaba logrando, escalando, era porque Dios estaba ahí detrás de él, ¿no? Y podemos ver otros ejemplos también en la palabra de Dios, en donde la perseverancia, la constancia, el trabajo, trajo como resultado que la persona fuera colocada en un lugar de bendición para todos los demás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por el trabajo, por la bendición de que podemos salir a desempeñar una función, una labor, un empleo, una vocación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Siendo incluso amas de casa, gracias por ese trabajo. Es tuyo. Es un trabajo que tú nos encomendaste al estar en casa cuidando a la familia y a los hijos, así como ser un empresario en una gran corporativo, Señor. Son posiciones que tú nos has encargado y dado para que seamos buenos administradores del tiempo, buenos administradores de los recursos, de nuestra vocación, de nuestras capacidades, Padre. Yo te ruego que como empleados, como personas que trabajamos para alguien más, o incluso también los estudiantes, Señor, ese es su trabajo, ser un buen estudiante. Que todos, Señor, siempre demos la honra y la gloria al Dios de todas las cosas, al dueño de todas las cosas, que eres tú, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.